Antes de comenzar, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia. El viento cortaba la piel como pequeñas cuchillas invisibles. El aire era frío, pesado, casi cruel. Un aire que parecía observar a cada viajero que se atrevía a cruzar aquellas tierras. Y fue allí, en aquella soledad profunda, donde Evelyn caminaba, perdida entre el pasado que la desgarraba por dentro y el futuro que creía que ya no existía. La ropa simple, desgastada por la lluvia y el dolor, se adhería a su cuerpo delgado. A cada paso, parecía cargar más que una bolsa con pocas hierbas y un pedazo de pan duro. Cargaba culpa, luto y un silencio tan grande que llegaba a gritar dentro de su mente. Su marido había muerto hacía pocos meses, llevado por una fiebre que nadie supo curar. Algunos susurraban que fue una maldición, otros que Evelyn era la causa. El chisme siempre encuentra espacio para florecer en medio del sufrimiento. Caminaba sin destino, tratando de huir del pueblo que la había tratado como si fuese un mal presagio. Su corazón, aún roto, latía descompasado con cada recuerdo. Evelyn sentía que el mundo medieval que la rodeaba no tenía lugar para mujeres como ella. Mujeres que se atreven a pensar, que se atreven a ayudar, que se atreven a sobrevivir. Aún así, caminaba. Caminaba porque detenerse significaba ser devorada por el pasado. El sonido llegó rápido, un chasquido violento entre los árboles, luego un segundo, y después un gemido profundo, casi animal, cargado de desesperación. Evelyn se congeló. El bosque era conocido por la presencia de lobos, ladrones y soldados desertores. Instintivamente, llevó la mano al collar de hierro simple que había pertenecido a su madre. Era el único objeto que no había perdido. Otro gemido resonó. Esta vez, más débil, más desesperado. Evelyn respiró hondo. El corazón golpeaba como un tambor medieval, anunciando guerra. Pero la bondad, esa fuerza que siempre la volvía demasiado vulnerable, habló más alto. Ella corrió. A pocos metros del camino encontró algo que jamás imaginaría. Un caballo negro, magnífico, caído de lado, respirando con dificultad. Las riendas estaban rotas y la silla manchada de sangre seca y fresca. El animal la miraba con los ojos dilatados, temblando. Evelyn se acercó despacio, murmurando palabras suaves, casi una oración. Entonces lo vio a él. Yacía en el suelo como un guerrero derrotado, el cuerpo enorme parcialmente cubierto por hojas aplastadas. La camisa estaba desgarrada, revelando músculos fuertes, marcados por arañazos profundos, marcas que solo podrían haber venido de un lobo o de algo peor. La sangre corría por su hombro y por el costado del torso tiñendo la tierra. Su rostro, aún sucio de tierra, estaba marcado por rasgos nobles, cejas firmes, mandíbula rígida y labios fuertes que temblaban mientras intentaba respirar. Evelyn se arrodilló a su lado. «Señor», murmuró tocando su frente helada, «abra los ojos». Por un breve segundo, él obedeció. Sus ojos se abrieron y Evelyn sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Esos ojos eran de un azul tan profundo como el cielo antes de la tormenta. Cargaban dolor, sí, pero también autoridad. No eran ojos comunes. Él intentó hablar. El sonido salió como un rugido ahogado. «No me toques», logró decir antes de toser sangre. Evelyn ignoró la orden. La bondad no pide permiso. Con manos rápidas, abrió su pequeña bolsa y sacó hierbas, tiras de tela y un frasco con aceite perfumado. Tocó sus heridas, presionando para detener la hemorragia. Él arqueó el cuerpo, apretando los dientes de agonía. «Resista. Si no hago esto, usted morirá», dijo ella con una firmeza que ni sabía que tenía. El hombre la observó con los ojos entrecerrados. Por un instante, Evelyn sintió algo difícil de explicar. Como si él la estudiara, como si intentara comprender quién era aquella mujer que había surgido de la nada para salvarle la vida. Mientras lo atendía,
Evelyn notó una marca en su clavícula, una marca nada natural, una marca que parecía quemada en la piel. Se inclinó para ver mejor y su corazón se detuvo. Un blasón noble, un símbolo que cualquier persona en los reinos vecinos reconocería. La marca de la casa Blackthorn, una de las familias más poderosas y temidas de aquella era. El hombre al que acababa de salvar no era un viajero común, no era un mercenario, no era un simple caballero. Evelyn sintió las manos temblar. Había tocado a un duque. Antes de que pudiera reaccionar, cascos resonaron a lo lejos. El suelo vibraba. Evelyn se levantó, asustada, cuando jinetes armados surgieron entre los árboles, rodeándolo todo con espadas en alto. «¡Apártense de su gracia!», gritó el líder, apuntando una hoja brillante al rostro de ella. Evelyn se congeló, el corazón en la garganta. Desde el suelo, el duque levantó la mano intentando hablar, pero su voz era demasiado débil. Los soldados no esperaron. En segundos arrastraron a Evelyn por el brazo. «¿Qué le hiciste? ¿Quién eres? ¿Bruja? ¿Asesina?», gruñó uno de los guardias. «Yo lo salvé, estaba muriendo», gritó ella intentando soltarse. Pero nadie le creyó. Nadie quería creerle. La mujer frágil y sola era el blanco perfecto para la sospecha. La prisa de los hombres, la desesperación del paisaje, las espadas frías contra el cuello de Evelyn, todo parecía empujarla de vuelta al infierno del cual había intentado escapar. El duque trató de levantar la voz, pero otra oleada de dolor lo silenció. «Llévenla», ordenó el comandante. «El duque decidirá su destino. Si es culpable, morirá antes del anochecer». Evelyn sintió el mundo girar. Su respiración falló. El sabor metálico del miedo invadió su boca. Ella había salvado a un hombre y por eso sería llevada a morir. Así comenzó todo, en aquel camino olvidado, en aquella mañana fría, en aquel encuentro brutal. La vida de Evelyn estaba a punto de cambiar para siempre, y ella ni siquiera sabía que el destino acababa de abrirse ante ella como un abismo o un milagro. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. El camino hasta el castillo fue largo, frío y marcado por un silencio que Evelyn jamás olvidaría. Los soldados la colocaron sobre un segundo caballo, atando sus muñecas como si fuera una criminal peligrosa, mientras el duque era llevado inconsciente en una camilla improvisada. El bosque parecía observarlos, cada árbol como un siniestro guardián que presenciaba cómo se desplegaba el destino de ella. Evelyn intentaba mantener la cabeza erguida, pero por dentro todo temblaba. Miedo, culpa, indignación. Había salvado a un hombre y aún así la trataban como una amenaza. Esa era la justicia de los nobles, rápida, ciega y cruel. El castillo apareció en el horizonte como un gigante de piedra gris, con torres altas que perforaban el cielo nublado. Las murallas eran negras, tan oscuras como el blasón marcado a fuego en la piel del duque. Al cruzar el puente levadizo, Evelyn sintió un escalofrío recorrer su columna, no por el frío, sino por la sensación de estar entrando en un lugar del que nada salía igual. El aire olía a hierro, caballo y poder, poder bruto, poder que aplastaba. Apenas descendieron en el patio interior, los sirvientes corrieron para atender al duque. Varios hombres lo llevaron con urgencia hacia el gran salón, mientras los oficiales gritaban órdenes. Evelyn fue arrastrada por dos soldados hasta una pequeña sala de piedra, sombría, donde la luz de una única antorcha titilaba, proyectando sombras que parecían moverse por cuenta propia. «Siéntate», ordenó uno de los guardias, empujándola hacia un banco duro. Ella obedeció en silencio, sintiendo el ardor en las muñecas donde la cuerda lastimaba su piel. El miedo apretaba su pecho, pero algo dentro de ella, quizá el mismo coraje obstinado que la había hecho detenerse para salvar al duque, se negaba a quebrarse por completo. La puerta se abrió con violencia. Un hombre alto, con capa roja y expresión arrogante, entró. Su mirada recorrió a Evelyn como si fuera un insecto. «Así que,
Tú eres la mujer que encontramos junto a su gracia, dijo, cruzando las manos detrás de la espalda. Dime, ¿por qué estabas allí? ¿Quién te envió? ¿Al servicio de qué enemigo estás? Evelyn levantó el rostro. No sirvo a nadie más que a mí misma. Estaba en el camino, escuché un grito y encontré al duque herido. Lo ayudé. Solo eso. El hombre rió, pero no era una risa común. Era el tipo de sonido que revela desprecio puro. Lo ayudaste, claro. Una campesina solitaria, vagando por un camino infestado de lobos, decide de pronto salvar a un duque de una de las casas más influyentes de la región. Nada sospechoso en eso. Habría muerto si no hubiese actuado, respondió Evelyn, controlando la rabia que amenazaba con explotar. Revisen sus heridas. Lo único que hice fue detener la sangre y evitar infección. No causé nada de aquello. El hombre se acercó lentamente, su rostro a pocos centímetros del de ella. Las brujas siempre tienen buenas historias. Evelyn sintió el estómago helarse. No soy bruja. Todos dicen eso, murmuró él, hasta el momento del juicio. Juicio. La palabra cayó como una cuchilla. Evelyn apenas pudo respirar, pero antes de que pudiera defenderse, un soldado entró apresurado. «Señor Gerard, el duque está despierto». El hombre de la capa roja, Gerard, palideció por un instante. «¿Pidió mi presencia?», preguntó, intentando aparentar calma. «Pidió ver a la mujer», respondió el soldado mirando directamente a Evelyn. El corazón de ella se desbocó. Los guardias intercambiaron miradas. Gerard apretó los dientes, claramente contrariado. «Llévenla», ordenó. Los soldados la tomaron nuevamente por los brazos, pero esta vez había algo distinto. No la llevaban a un calabozo, la llevaban ante el duque, ante el hombre que había salvado. Y Evelyn no sabía si eso era un milagro o una sentencia aún más terrible. El corredor principal del castillo era impresionante. Columnas altas de piedra, tapices con escenas de antiguas batallas y antorchas que iluminaban el ambiente con luz dorada. Los ecos de los pasos resonaban como tambores de guerra. Al final del corredor, unas puertas dobles se abrieron, revelando una habitación enorme, con una chimenea encendida y una cama adornada en tonos oscuros. El duque estaba allí, sentado, apoyado por almohadas, con el pecho vendado. Su rostro seguía pálido, pero los ojos estaban abiertos, fijos en ella, intensos, profundos como en el instante en que había estado a punto de morir en sus brazos. Evelyn no sabía dónde apoyar los pies. Jamás había estado tan cerca de alguien tan poderoso, tan peligroso y tan sorprendentemente humano en ese momento. Rowan Blackthorne respiró hondo y habló con voz ronca, marcada por el dolor. «Suéltenla». Los guardias obedecieron de inmediato. Las cuerdas cayeron y Evelyn masajeó sus muñecas, sintiendo la sangre volver a circular. El duque continuó. «Esta mujer salvó mi vida. Nadie la toca sin mi orden». Gerard abrió la boca para protestar. «Pero, su gracia, no sabemos quién es ni de dónde viene. Puede ser...». «Yo estaba allí», lo interrumpió Rowan, con una autoridad que hizo temblar incluso las paredes. «Vi lo que hizo. Sentí sus manos deteniendo mi sangre mientras mis propios guardias huían del ataque. Ella no es culpable, es mi salvadora». Evelyn sintió el aire escapársele de los pulmones. Aquella defensa, aquella confianza, era algo que no esperaba. Pero el duque no había terminado. «Y además», dijo mirando directamente hacia ella, «no volverás al camino. Tengo otro pedido para ti». Evelyn frunció el ceño, confundida. «¿Pedido?». Rowan hizo una señal. Una puerta lateral se abrió y una ama de llaves entró cargando a un niño. Un pequeño, pálido, débil, con ojos cansados y la piel ligeramente manchada. Respiraba con dificultad. Cada inspiración, un esfuerzo doloroso. «Este es mi sobrino, Arthur», dijo el duque, y su voz vaciló por primera vez. «Es todo lo que me queda de familia. Todos los médicos del reino han fallado. La enfermedad lo consume noche tras noche».
Evelyn se acercó, instintivamente atraída por la fragilidad del niño. ¿Por qué mostrarme esto a mí?, preguntó, confusa. Rowan mantuvo la mirada fija en ella, porque cuando pusiste tus manos sobre mis heridas, sentí algo distinto. No solo curación, sentí vida. Sentí una fuerza que no encuentro en remedios, ni en nobles, ni en aliados. Gerard retrocedió, escandalizado. Su gracia, esto es una locura. ¿Confiar al heredero a una campesina desconocida? Esto es... El duque alzó la mano, silenciándolo de inmediato. Entonces volvió sus ojos hacia Evelyn, ojos que parecían verla por dentro, arrancando sus secretos, su dolor, su fortaleza. «Te necesito», dijo Rowan, sin apartar la mirada. «Necesito que salves a mi sobrino, así como me salvaste a mí». Y fue en ese instante, con la luz de la chimenea iluminando el rostro de él, que Evelyn comprendió que su vida había cambiado para siempre. No estaba allí por casualidad, no era coincidencia, era destino, el tipo de destino que llega como tormenta o como salvación. Evelyn caminó detrás de la gobernanta que cargaba al pequeño Arthur, atravesando corredores fríos donde los antiguos tapices parecían observarla en silencio. La luz de las antorchas proyectaba sombras distorsionadas que danzaban como espíritus inquietos sobre las paredes. A cada paso, el peso de la responsabilidad apretaba su pecho, pero también había algo inexplicable, una sensación de que el destino la empujaba hacia aquel momento, como si todo lo vivido antes hubiese servido únicamente para conducirla hasta allí. Cuando la puerta del cuarto del niño se abrió, un olor metálico, casi imperceptible, alcanzó su nariz y erizó su piel de inmediato. La habitación era amplia, pero cargada con una sensación de encierro, como si el aire hubiera estado atrapado allí durante siglos. Evelyn se acercó al lecho donde Arthur reposaba, respirando con dificultad. Sus ojos eran de un gris suave, cansado y profundo, como si ya supiera que el mundo le exigía más de lo que su cuerpo podía soportar. Ella tocó su frente, sintiendo la fiebre pulsando violentamente bajo la piel fina. La gobernanta la observaba con desconfianza, como si esperara que Evelyn cometiera algún error que pudiera usar en su contra. Pero el duque, de pie al fondo, solo miraba al niño cargando en los hombros el peso de un reino entero. Evelyn pidió que dejaran la habitación para poder examinar al niño a solas. La gobernanta dudó, pero el duque asintió con firmeza, dejando claro que la decisión final era suya. Cuando la puerta se cerró, Evelyn respiró hondo y comenzó a observar cada detalle: la respiración irregular, las manchas recientes en la piel del niño, el temblor casi imperceptible en las manos y la mirada que pedía ayuda, incluso antes de que él pudiera pronunciar palabra alguna. Era una enfermedad extraña, distinta a cualquier otra que hubiera visto. Y cuanto más observaba, más evidente se tornaba que nada allí era común o natural. Mientras preparaba un cataplasma con hierbas extraídas de su bolsa, Evelyn empezó a notar pequeños detalles que antes podrían haber pasado desapercibidos. El olor metálico que provenía de algún lugar del cuarto parecía más fuerte cerca de la cama. Pasó los dedos por el colchón y entre las dobleces del tejido sintió algo áspero. Sacó un pequeño fragmento oscuro, casi invisible, pero denso como carbón. Lo apretó entre los dedos y notó que soltaba un polvillo gris. Se estremeció. Aquello no era normal. Algo o alguien estaba dejando sustancias extrañas en la habitación donde dormía el heredero. Cuando aplicó el cataplasma en el pecho del niño, Arthur abrió los ojos lentamente y por primera vez la miró directamente. Su voz salió débil, como un susurro raspado. ¿Va a doler? Evelyn sonrió con gentileza, pasando la mano por sus cabellos claros. Un poco, pero solo por un instante. Después podrás respirar mejor, te lo prometo. Él asintió con la cabeza, mostrando una confianza que la sorprendió. Era como si él sintiera, de algún modo,
que ella no era como los demás que lo examinaban a diario sin realmente verlo. Allí, en ese momento, se formó un lazo silencioso entre ambos. Mientras esperaba la reacción del niño al remedio, Evelyn recorrió la habitación, observando cada rincón. Una sensación incómoda crecía dentro de ella, una certeza de que aquel lugar guardaba algo sombrío, oculto, cuidadosamente escondido bajo la apariencia de un cuarto infantil. Encontró más partículas oscuras en el suelo, cerca de la mesita de noche, y al acercar la nariz volvió a sentir el mismo olor metálico, el mismo frío repentino en la columna. Era imposible ignorarlo. Algo estaba allí, algo que enfermaba al niño noche tras noche, algo que nadie quería ver. Evelyn ya no tenía dudas. Arthur estaba siendo envenenado. El sonido de la puerta abriéndose la hizo girarse de inmediato. El duque entró y su presencia llenó el ambiente como un trueno silencioso. Había algo en su postura, firme, poderosa, pero cargada de miedo, que agitaba a Evelyn de un modo desconcertante. Rowan se acercó al lecho, observando al sobrino. ¿Ha mejorado?, preguntó, con la voz baja, casi suplicante. Evelyn respiró hondo, luchando contra la tensión creciente en su pecho. Por ahora, sí, pero necesito hablar con usted, a solas. El duque arqueó una ceja sorprendido, pero ordenó a la gobernanta salir con un solo gesto. Cuando quedaron solos, Evelyn se acercó a él, manteniendo la voz controlada, aunque su corazón golpeaba como un tambor medieval anunciando peligro. Hay algo mal en este cuarto, algo más grave que fiebre o una simple enfermedad. Encontré residuos extraños cerca de la cama. Aún no sé qué son, pero no es algo natural. Rowan entornó los ojos. Por un momento, Evelyn vio al guerrero detrás del noble, al hombre capaz de aplastar ejércitos, pero que ahora temblaba ante la posibilidad de perder al sobrino. ¿Me estás diciendo que alguien está intentando matar a Arthur?, preguntó él, con un hilo de voz. Evelyn dudó apenas un segundo antes de responder. Sí. El silencio que siguió fue denso, brutal, aplastante. El duque dio un paso atrás, pasándose una mano por el cabello como si buscara organizar pensamientos que chocaban unos con otros. ¿Quién haría eso? ¿Quién se atrevería tan cerca de mí, dentro de mi propio castillo? Evelyn sintió el peso de su mirada, una mirada que parecía intentar arrancarle una respuesta que aún no existía. No lo sé. Pero quien sea, conoce bien la rutina del niño, conoce esta habitación y sabe lo que está haciendo. El duque se acercó aún más. Evelyn sintió su cuerpo reaccionar de manera involuntaria a la proximidad de él, como si una fuerza invisible la atrajera hacia aquel hombre que cargaba tragedia y poder en la misma medida. Rowan la miró profundamente. Y por primera vez no era solo autoridad lo que brillaba en sus ojos, era vulnerabilidad. No puedo perderlo, confesó con la voz quebrada. Es todo lo que queda de mi familia. Si descubres algo, lo que sea, confía solo en mí. Evelyn asintió lentamente, sintiendo la garganta apretada. Su valentía era impresionante, pero el dolor que escondía aún más. Antes de que pudiera responder, Arthur comenzó a toser, una tos débil pero insistente. Evelyn corrió hacia él, sosteniéndolo, mientras Rowan observaba en silencio, impotente. Cuando la crisis terminó, Arthur volvió a dormirse, respirando con un poco más de alivio. Evelyn colocó la mano sobre el pecho del niño y, guiada por una intuición casi espiritual, murmuró una oración antigua que había aprendido de su madre. El duque la vio, observó cada movimiento con una intensidad creciente, como si Evelyn fuese al mismo tiempo un milagro y un misterio peligroso. Cuando ella se levantó, Rowan la siguió con los ojos. Había algo diferente allí. Algo que antes no existía, un reconocimiento silencioso, un hilo invisible que comenzaba a unir sus destinos, incluso antes de que ellos mismos lo admitieran. Evelyn respiró hondo, sintiendo el peso de aquella conexión naciente,
pero sabiendo que no podía permitirse distraerse ahora. Había un enemigo dentro del castillo, un enemigo que conocía los rincones más profundos de aquella fortaleza de piedra, y que estaba dispuesto a matar a un niño inocente para obtener poder. Evelyn caminó hacia la puerta, pero antes de salir, Rowan pronunció su nombre. Ella se giró lentamente, encontrando de nuevo la mirada de él. «A partir de ahora», dijo el duque con voz grave, «no tendrás solo mi confianza, tendrás también mi protección, incluso si debo enfrentar al reino entero». Evelyn sintió que algo dentro del pecho se rompía, no de dolor, sino de algo que hacía mucho no experimentaba. Esperanza, una esperanza peligrosa, intensa, prohibida. Ella inclinó la cabeza en señal de respeto y salió, cerrando la puerta detrás de sí, sin darse cuenta de que, en ese mismo instante, alguien observaba todo desde la oscuridad del corredor. Evelyn caminaba por el corredor estrecho del castillo, intentando organizar sus pensamientos mientras sostenía las dobladuras de su vestido sencillo para no tropezar con las piedras irregulares del suelo. La sensación de ser observada permanecía adherida a su piel como un toque helado. Cada sombra proyectada por las antorchas parecía alargarse más de lo debido. Cada eco sonaba como pasos que la seguían a lo lejos. Sabía que los ojos de la corte estaban sobre ella, ojos que juzgaban, sospechaban y quizá hasta deseaban verla fracasar. No era solo el niño quien corría peligro allí, era ella y el duque. Todo estaba ligado de forma invisible, pero profunda. Cuando llegó al salón principal, la actividad repentina casi la hizo retroceder. Sirvientes corrían de un lado a otro cargando jarras de vino, bandejas, mantas, telas. Parecía que alguien importante estaba por llegar. Un grupo de damas de la nobleza conversaba cerca de las columnas, lanzándole miradas venenosas. Evelyn enderezó la postura intentando ignorarlas, pero susurros llenos de malicia flotaban por el aire. «Miren eso, la salvaje que encantó al duque. Dicen que lo tocó antes incluso de que los médicos llegaran. Una campesina cualquiera poniendo las manos en el cuerpo de un noble, inaceptable». Evelyn apretó los puños. Nada la hería más que escuchar mentiras sobre sus intenciones, pero responder solo le traería más problemas. Lo único que importaba era proteger a Arthur y descubrir quién estaba envenenando al niño. El resto, que dijeran lo que quisieran. La puerta principal del salón se abrió con fuerza y una ráfaga de viento helado entró. Evelyn levantó el rostro y vio a Lady Marienne entrar acompañada de 2 guardias personales. Su vestido carmesí se arrastraba por el suelo como sangre derramada, y el peinado lujoso resaltaba cada detalle de su estatus. Caminaba con la elegancia calculada de quien sabe exactamente el poder que posee y cómo usarlo. Marienne se detuvo frente a Evelyn, inclinando levemente la cabeza, como si estudiara una criatura exótica. «Así que tú eres la plebeya que su gracia decidió acoger», dijo con una sonrisa que parecía un corte afilado. «Dime, querida, ¿cuánto crees que durará ese encanto?» Evelyn mantuvo el mentón erguido. «No estoy aquí para encantar a nadie, estoy aquí para curar a un niño». «Sí, sí, eso dicen todas antes de intentar ascender más de lo que deben», respondió Marienne, acercándose peligrosamente. «El duque es un hombre muy impresionable cuando está herido. Cualquier mujer con un puñado de hierbas puede fingir importancia, pero no lo olvides, sangre noble corre por las venas de este castillo. La tuya, no». Evelyn no respondió. No hacía falta. Su calma era su arma. Marienne sonrió, pero había un fuego cruel en sus ojos. «Ten cuidado, querida. Los castillos antiguos tienen paredes que escuchan y puertas que se cierran solas». Se alejó y Evelyn sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo hostilidad social. Marienne parecía saber algo profundo y peligroso. Algo que Evelyn ya sospechaba, pero para lo cual aún no tenía pruebas. Que Lady Marienne podría estar ligada al envenenamiento del niño.
Ansiosa por aire fresco, Evelyn escapó por la puerta lateral que daba al patio exterior. La noche caía rápidamente, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y negros. Las llamas de las antorchas temblaban al viento, arrojando destellos danzantes sobre la piedra húmeda. Evelyn respiró hondo, intentando aliviar la angustia en su pecho. El aire frío siempre le ayudaba a aclarar la mente, hasta que un sonido detrás de ella la hizo girar. Era Rowan. El duque caminaba con pasos firmes, aunque aún herido. Su presencia llenaba el patio como una tormenta silenciosa. Sus ojos la encontraron de inmediato, y Evelyn sintió algo intenso, cálido, peligroso encenderse en su estómago. Un sentimiento que no debería existir, pero que crecía cada vez más. «Saliste muy rápido del cuarto de mi sobrino», dijo Rowan, acercándose. «Pensé que te quedarías más tiempo con él». Evelyn bajó la mirada solo un instante. «Creí mejor dejarlo descansar. Los remedios están surtiendo efecto». Rowan se detuvo frente a ella, tan cerca que Evelyn pudo percibir el leve aroma a cuero y humo de chimenea impregnado en su ropa. Él inclinó un poco la cabeza, estudiándola con esa intensidad que hacía que su corazón tropezara dentro del pecho. «Hay algo en tus ojos», dijo en voz baja, «algo que intentas ocultarme». Evelyn sintió el estómago revuelto. No era solo la investigación ni el miedo, era también él, su presencia, la forma en que su cuerpo reaccionaba, la forma en que su alma parecía abrirse cuando Rowan la miraba así. «Encontraré lo que está dañando a Arthur», dijo ella, intentando recuperar firmeza. «Pero debo actuar con cuidado. Alguien dentro del castillo está observando mis movimientos». Rowan dio un paso aún más cerca. Evelyn casi retrocedió, pero su cuerpo no obedeció. El duque tenía una manera de mirarla que parecía tocarla sin mover ni un solo dedo. Un toque silencioso, pero devastador. «No sé cómo puedes mantener tanta fuerza estando sola aquí», murmuró él. «Cualquier otra ya habría huido o implorado marcharse». La voz de él tenía una profundidad que atravesaba a Evelyn como una mezcla de filo y seda. «Ya lo perdí todo una vez, milord», respondió ella. «No tengo miedo de castillos, ni de personas, solo de fallar en hacer lo correcto». Rowan respiró hondo, como si aquellas palabras lo golpearan en el centro. Por un instante, Evelyn vio algo en sus ojos, algo más vulnerable que cualquier herida en su cuerpo, algo que él escondía del mundo, pero que se escapaba cuando estaba frente a ella. «Evelyn», murmuró, casi sin darse cuenta de que hablaba. Su nombre en su voz parecía una invitación prohibida. Pero antes de que algo más pudiera ser dicho, antes de que aquel momento silencioso se rompiera, un estruendo violento resonó dentro del castillo. Un grito agudo lo siguió. Evelyn y Rowan corrieron hacia adentro. El salón estaba en caos. Una vela había caído y prendido fuego, aparte de un tapiz. Sirvientes corrían desesperados, intentando apagar las llamas. Y al fondo del salón, cerca de las escaleras que llevaban a los cuartos, había una mancha negra en el suelo, exactamente como la que Evelyn había encontrado en el dormitorio de Arthur. La misma sustancia, la misma intensidad metálica en el aire. El duque se acercó, arrodillándose para examinarla. Miró a Evelyn, los ojos abiertos, no por miedo, sino por furia. «Están dentro del castillo», dijo, con la voz cargada de ira contenida. «Actúan mientras dormimos. Y si entraron aquí, también pueden entrar en el cuarto de mi sobrino en cualquier momento». Evelyn sintió el frío atravesar su cuerpo, pero antes de que pudiera responder, algo llamó su atención. Una silueta escondida detrás de una columna. Una figura que se movía rápido. Un vestido rojo. Lady Marian. Cuando Evelyn la vio desaparecer por el corredor, una certeza brutal le atravesó el pecho. La guerra dentro del castillo había comenzado, y su vida jamás volvería a ser la misma. El castillo estaba sumido en un silencio tenso, el tipo de silencio que precede a tormentas, batallas o grandes tragedias. La tapicería chamuscada aún desprendía un olor a humo
que se mezclaba con aquella misma fragancia metálica que Evelyn comenzaba a reconocer como la firma del enemigo oculto. Rowan había ordenado que todos los salones fueran evacuados, que ninguna llama permaneciera encendida sin supervisión y que los guardias redoblaran la vigilancia. Aún así, Evelyn sabía que no era suficiente. El mal que rondaba el castillo era demasiado astuto para ser detenido con espadas y gritos de autoridad. Mientras los sirvientes se dispersaban en silencio, Evelyn caminaba junto a Rowan por los corredores iluminados solo por antorchas débiles. El duque parecía una sombra en movimiento, cuerpo rígido, mandíbula apretada, mirada que ardía con una mezcla de odio y miedo. Pero también había algo más, escondido bajo capas de deber y autoridad, la fragilidad de un hombre que temía perder más de lo que podía admitir. «Esa sustancia en el suelo», dijo Evelyn, rompiendo el silencio, «es la misma que encontré cerca de la cama de Arthur. No es natural. Alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo entró allí y volvió a hacerlo en el salón». Rowan se detuvo, respirando hondo como un guerrero que se obliga a no ceder a la ira. «Mencionaste sospechas antes», dijo, mirándola de reojo. «¿Tienes algún nombre en mente?» Evelyn vaciló. La imagen de Marianne moviéndose entre las sombras inflamaba sus pensamientos. El vestido rojo, las miradas hostiles, las frases envenenadas, todo en ella gritaba amenaza, pero sospechas no eran pruebas. Y Evelyn sabía que acusar a una noble sin evidencia era como encender una hoguera y lanzarse dentro de ella. «Tengo inquietudes», respondió con cautela, «pero aún no puedo afirmar nada». Rowan se acercó despacio, inclinando la cabeza para verla mejor a la luz de la antorcha. La intensidad de aquella mirada la obligó a tragar saliva. «Confía en mí», murmuró él. «Si sabes algo, lo que sea, dímelo. Te escucharé. Te protegería incluso contra el propio consejo, si fuera necesario». Aquellas palabras tocaron a Evelyn de forma peligrosa. Un calor súbito se expandió por su pecho, no por el fuego de las antorchas, sino por algo silencioso y arrebatador. Rowan estaba demasiado cerca. Un paso más y podría sentir el calor de su cuerpo. Un suspiro más y tal vez reconoceríame el deseo que ambos intentaban ocultar. Pero antes de que ella pudiera responder, un grito atravesó los corredores. El corazón de Rowan pareció detenerse. «¡Arthur!». Corrieron. El grito venía del piso superior, de los aposentos del niño. Cuando Rowan abrió la puerta de golpe, la gobernanta estaba desesperada, intentando calmar a Arthur, que temblaba violentamente en el lecho. El niño jadeaba como si le faltara el aire. Sus pequeñas manos arañaban el pecho mientras sus ojos, desorbitados y llenos de terror, buscaban la figura del tío. «Empeoró de repente», gritó la mujer. «La fiebre subió como una cuchilla. ¡No puede respirar!». Evelyn se lanzó hacia el niño. El sudor corría por su rostro pálido. La respiración oscilaba entre jadeos cortos y pausas demasiado largas. Tocó su garganta y sintió el pulso acelerado, débil, desesperado. Aquello no era solo fiebre, no era enfermedad, era agresión, ataque. Algo entró en su cuerpo, murmuró Evelyn sintiendo la rigidez de los músculos del niño. Algo reciente, hace apenas unos minutos. Rowan la miró con horror. ¿Quieres decir que alguien entró aquí mientras estábamos afuera? Ella asintió lentamente, cerrando los ojos para intentar sentir lo que su intuición le decía. «Sí, y quiero decir otra cosa, mi señor. No fue cualquiera. Fue alguien que sabía que estaríamos lejos. Alguien que aprovechó el caos en el salón para atacar a este niño indefenso». El duque apretó los puños, pero Evelyn ya estaba actuando. Sacó hierbas de su bolsa, las trituró contra la pared para liberar los aceites esenciales, las colocó cerca del niño y comenzó a masajearle el pecho con movimientos firmes, mientras murmuraba una antigua oración que su madre le enseñara. Arthur tosió, arqueó la espalda y luego vomitó un líquido oscuro sobre las sábanas. La gobernanta gritó. Evelyn respiró hondo.
Está saliendo, murmuró. Aguanta, Arthur. Solo un poco más. El niño tosió otra vez y las manchas de su rostro empezaron a desvanecerse lentamente. La respiración comenzó a estabilizarse. Su cuerpo se relajó. La fiebre bajó, solo un poco, pero lo suficiente para no ser fatal. Cuando Arthur finalmente cayó dormido, exhausto, Rowan se volvió hacia Evelyn con una mezcla de incredulidad y devoción silenciosa. «Tú lo salvaste», susurró. Ella, jadeante, limpió el sudor de su frente, al menos por ahora. Pero Rowan dio 2 pasos hacia ella, tomando sus manos con fuerza. La cercanía fue tan repentina que Evelyn sintió que el mundo giraba. El toque de él era cálido, firme, cargado de emociones que no se atrevía a nombrar. «Evelyn», murmuró con voz ronca, «si perdiera a ese niño, perdería todo lo que soy». El pecho de Evelyn se apretó. No era solo compasión, era algo más, algo prohibido, algo del cual quizá ya no habría retorno. «No permitiré que eso suceda», respondió ella firme. «Pero, mi señor, necesito investigar este cuarto de arriba abajo y necesito hacerlo sin interrupciones, sin ojos que espían». Rowan asintió, aún sosteniendo sus manos. Evelyn inclinó la cabeza, sintiendo el peso de aquel momento y la extraña fuerza de aquel toque. «Mi señor, por favor». Él la soltó, pero en lugar de alejarse, se acercó aún más, lo suficiente para sentir la respiración del otro. «Prométeme que no te arriesgarás sola», dijo Rowan, la voz cargada de un sentimiento que luchaba por contener. «Si algo te ocurre, yo». No terminó la frase. No podía. Evelyn apenas susurró. «Tengo miedo, pero no retrocederé». Y mientras comenzaba a revisar la habitación, algo frío, pequeño y metálico rodó desde debajo de la cama. Evelyn se agachó y lo tomó. Cuando abrió la mano, casi lo dejó caer. Era un broche con el blasón de la familia de Lady Marianne. La prueba, la verdad. El ataque contra el niño venía desde dentro, y el nombre acababa de ser revelado por las sombras. El broche reposaba en la palma de la mano de Evelyn como si fuera una pieza de hierro al rojo vivo, quemando su piel, su mente y su alma. El símbolo dorado relucía bajo la luz amarillenta de las antorchas. Una serpiente entrelazada con una rama de espinos, la marca distintiva de la familia de Lady Marianne. La mujer que la despreciara. La mujer que caminaba por los corredores como si fuese dueña del castillo. La mujer cuyo vestido rojo Evelyn había visto desaparecer minutos antes como una sombra escapando de la verdade. De repente, tudo facía sentido e ao mesmo tempo tornaba tudo infinitamente más perigoso. Rowan se acercó despacio, notando la expresión de ella y la tensión en su cuerpo. Su mirada fue primero hacia las manos de Evelyn, luego hacia el objeto que sostenía. El duque quedó inmóvil. Por un instante, sus ojos se oscurecieron, no de miedo, sino de algo mucho más profundo, furia silenciosa, fría, mortal. «Déjame verlo», pidió en voz baja. Evelyn le entregó el broche. Rowan lo tomó entre los dedos con el mismo cuidado con que se sostiene un veneno raro. Conocía ese símbolo tan bien como conocía su propio nombre. Una sombra de recuerdos amargos cruzó por sus ojos, algún episodio pasado entre él y Marianne que Evelyn aún no comprendía, pero que ahora intuía tener raíces profundas, mucho más profundas de lo que imaginaba. «Se atrevió», murmuró Rowan, apretando el broche hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Entrar al cuarto de mi sobrino, tocar al heredero del ducado, intentar matarlo». La ira de él llenaba el aire como una tormenta a punto de estallar. Evelyn respiró hondo. «Mi señor, aún no podemos acusarla abiertamente. Eso desencadenaría un caos. Ella es influyente, tiene aliados en la corte y sabe manipular a todos a su alrededor. Si la enfrentamos ahora, sin que Arthur esté completamente protegido, podría atacar de nuevo. Podría huir. Podría hacer algo peor». Rowan la miró como si,
una vez más, viera la fuerza inmensa que existía dentro de aquella mujer, una fuerza que desafiaba la propia estructura de aquel castelo. «Tienes razón», dijo él, controlando la ira con esfuerzo visible. «¿Pero qué propones? No puedo simplemente esperar a que vuelva a atacar». Evelyn se acercó, su voz firme, aunque suave. «No sugiero que espere, mi señor. Sugiero que prepare una trampa, que la obligue a rebelarse delante de todos, de modo que ni siquiera sus aliados más fieles puedan defenderla». El duque alzó una ceja intrigado. «¿Una trampa? Una revelación», respondió Evelyn respirando hondo. «Algo que haga que la verdad salga a la luz. Pero antes, necesito tiempo y acceso libre al cuarto. Hay detalles que no he podido analizar todavía». Rowan dio un paso hacia ella, un paso lento, deliberado, intenso, lo suficiente para que Evelyn sintiera el calor de su presencia, para que el aire pareciera hacerse más denso entre ellos, para que esa tensión silenciosa que los acompañaba desde la primera vez en que se vieran na estrada ganara forma. «Me estás pidiendo que confíe en ti más de lo que he confiado en cualquier noble de este castillo», murmuró él. Evelyn levantó el rostro y los ojos de ambos se encontraron, llenos de tensión, vulnerabilidad y algo prohibido. «Si quiere que Arthur viva, no tiene elección». Rowan inhaló profundamente. Había algo en él que Evelyn comenzaba a entender. Detrás de toda la autoridad, detrás de la armadura emocional, había un hombre quebrado por pérdidas, un hombre que cargaba un mundo entero sobre los hombros y que por primera vez en años encontraba a alguien capaz de compartir ese peso. Él levantó la mano, despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera la frágil realidad entre ambos. Tocó el rostro de Evelyn con una delicadeza que sus manos fuertes no deberían ser capaces de tener. «Me salvaste la vida», dijo él, «y salvaste la de él. No sé qué hice para merecer eso, pero si hay algo en este mundo que no puedo perder ahora, eres tú». El corazón de Evelyn golpeó tan fuerte que ela temeu que ele o hubiese. «Mi señor, por favor, no confunda sentimientos con...». «No confundo nada», interrumpió él, acercando su rostro al de ella, la voz un susurro grave. «Has despertado algo en mí que creí muerto. No voy a fingir que no lo siento». El silencio que siguió era tan denso como el aire antes de un trueno. Evelyn no retrocedió. Tal vez no pudiera, tal vez no quisiera. El duque se inclinó, los labios a un soplo de distancia. Todo el castillo pareció contener la respiración. Pero antes de que el beso sucediera, antes de que cruzaran la línea entre el deseo reprimido y el acto prohibido, unos pasos apresurados resonaron en el corredor, rompiendo el hechizo. «¡Su gracia!», gritó un soldado jadeante. «Tenemos un problema en la puerta norte». Rowan se apartó ligeramente, aunque seguía demasiado cerca. «¿Qué ocurrió?» «Movimientos sospechosos, mi señor. Encontramos caballos sin jinetes cerca del bosque, y hay señales de invasión. Quizá intenten entrar en el castillo». Evelyn sintió el corazón helarse. Un ataque externo, justo ahora, cuando Arthur estaba tan vulnerable. Pero Rowan lo entendió antes que ella. «No es un ataque externo», murmuró. «Es una distracción para algo mayor». Miró a Evelyn con los ojos llenos de certeza. «Para Arthur». El mundo pareció girar. Evelyn corrió hasta el cuarto del niño, mas ao abrir a porta encontró a Janela entreabierta. El viento helado agitaba las cortinas. La gobernanta que debía estar allí yacía inconsciente en el suelo, y la cama estaba vacía. Arthur ya no estaba. Evelyn llevó las manos a la boca, un sonido de horror escapando de su garganta. Rowan llegó un segundo después, con los ojos dilatados por una mezcla de incredulidad y furia. «¡No! ¡No! ¡No!», rugió, golpeando la pared con fuerza. Pero Evelyn vio otra cosa, un trozo de tela roja atrapado en el marco de la ventana, rojo como sangre, rojo como el vestido de Marianne. Y entonces lo comprendió.
Marién no solo intentaba matar al niño, lo había tomado para esconderlo en algún lugar donde nadie lo encontraría vivo. Evelyn se volvió hacia Rowan, su voz firme como aso a pesar do choque. Voy a traerlo de vuelta. Aunque tenga que atravesar el infierno de esta tierra, lo traeré de vuelta. Rowan la miró, y en su mirada había algo más que desesperación. Había fe, había amor, había la certeza de que Evelyn era la única capaz de salvar el futuro del ducado. Entonces vamos, dijo él empuñando su espada, antes de que termine la noche. La noche parecía más densa que nunca cuando Rowan y Evelyn cruzaron los portones del castillo a toda velocidad, seguidos por 2 soldados de confianza. La luna, oculta detrás de nubes pesadas, dejaba apenas un brillo gris sobre el bosque, un brillo débil, pero suficiente para revelar huellas recientes en el barro, huellas pequeñas, huellas de un niño. El corazón de Evelyn se apretó con tanta fuerza que sintió humador física. Arthur estaba asustado, vulnerable, cargado por manos crueles que no dudarían en sacrificarlo para obtener poder. Nada dolía más que imaginar su respiración corta, su cuerpo frágil, siendo arrastrado entre ramas secas. Rowan permanecía en silencio, pero su silencio era más aterrador que un grito de guerra. Cabalgaba como si fuera parte de la propia noche, la capa negra ondulando detrás de él, el rostro marcado por una tensión mortal. Evelyn lo observaba mientras avanzaban lado a lado. Era la primera vez que veía a ese hombre sin máscaras, sin títulos, sin armadura. Solo un tío desesperado luchando por la única familia que le quedaba, y un hombre luchando contra la posibilidad de perder también a la mujer que había cambiado todo dentro de él sin pedir permiso. Había dolor, rabia y amor en sus ojos, un amor que crecía incluso entre las llamas de la tragedia. A lo lejos se escuchó el crujido de ramas. Evelyn levantó la mano pidiendo silencio y desmontó rápidamente. Se agachó en el suelo húmedo para examinar las marcas. Las huellas de Arthur eran más profundas allí, como si lo hubiesen puesto en el suelo a la fuerza, y entre ellas, marcas de tacones finos, largos, rojos. Marién estaba cerca, muy cerca. Evelyn respiró hondo. La valentía que siempre había estado dentro de ella ardió con más fuerza que nunca. Ella se dirige hacia el río, dijo Evelyn señalando al este. Esa corriente lleva directo al desfiladero. Si quiere simular un accidente. Rowan no necesitó escuchar el resto. Su caballo salió disparado antes de que el soldado detrás de él pudiera reaccionar. Evelyn corrió con toda su alma, sus pies casi sin tocar el suelo, como si el propio bosque la empujara hacia adelante. A cada paso, el sonido del agua corriente se hacía más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, hasta que, de repente, la vio. La orilla estrecha del río, iluminada por la luz pálida de la luna, y una figura vestida de rojo, sosteniendo un pequeño bulto entre los brazos. «¡Arthur! ¡Detente!», gritó Evelyn, su voz cortando la noche como una flecha. Marién se volvió lentamente. Sus ojos brillaban con locura y triunfo. El vestido rojo se pegaba a su cuerpo, manchado de barro, hojas y sangre. El niño estaba inconsciente, la cabeza caída hacia un lado, su piel demasiado pálida. El corazón de Evelyn casi se detuvo. «Ya era hora», dijo Marién con una sonrisa torcida. «No pensé que llegarían tan rápido». Rowan saltó del caballo y desenvainó su espada con un movimiento fluido. Sus ojos eran brasas. «Ponlo en el suelo», gruñó él. «Ahora». Marién soltó una carcajada fina y cortante. «Oh, Rowan, tan predecible como siempre. ¿De verdad creíste que una simple campesina podría salvarlo? ¿Salvarte de mí? ¿De nosotros?» Entonces, pasos surgieron detrás de ella. Un hombre alto, de cabello negro y mirada traicionera, salió de entre las sombras, el hermano de Marién. Evelyn reconoció su expresión fría, calculadora. El mentor, o melor conspirador. «Siempre quise ese título, Rowan».
dijo el hombre acercándose. Y tú pasaste demasiado tiempo gobernando como si fueras intocable. Hoy por fin el ducado vuelve a las manos correctas. Evelyn sintió la furia subir como una ola. Rowan alzó la espada, pero Evelyn levantó la mano pidiendo un segundo de calma. Dio unos pasos hacia adelante, firme, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sus ojos se fijaron en los de Marienne. «No entiendes lo que estás haciendo», dijo Evelyn. «Es solo un niño inocente». Marienne sonrió con desprecio. «Exacto, un niño débil que estaba en el camino de lo que me pertenece por derecho». Evelyn respiró hondo, y su propio poder, ese que ella nunca había nombrado pero siempre llevó dentro, tomó forma. La valentía que la había hecho detenerse en el camino para salvar a Rowan. La fuerza que la sostuvo en los corredores oscuros del castillo. La fe que mantuvo cuando todos la llamaron nada. Una llama viva en su pecho. «Estás equivocada», dijo Evelyn, con voz tan firme como una espada. «Lo único que te pertenece por derecho es el castigo». Los ojos de Marienne se llenaron de locura. Ella levantó a Arthur, inclinándolo peligrosamente sobre el río, donde la corriente rugía, hambrienta. «Un paso más y lo suelto». El desespero golpeó a Rowan como un puño. Él dio un paso adelante, pero Evelyn lo agarró por el brazo. Un toque, fuerte, casi íntimo. «Confía en mí», susurró ella. Rowan la miró, y en su mirada había entrega total. Entonces Evelyn dio un paso y habló. «Marienne, si es poder lo que quieres, mírame a mí». Marienne dudó. Un segundo, un soplo, mas fue suficiente. Evelyn lanzó un puñado de hierbas secas que llevaba en el bolsillo, hierbas que ardían al tocar los ojos. Marienne gritó, soltando a Arthur sin darse cuenta. Evelyn corrió como una flecha, lanzándose hacia adelante para atraparlo antes de que el agua lo engullera. Rowan rugió y se lanzó contra el hermano de Marienne. Las espadas chocaron con violencia brutal. El sonido retumbó por el bosque como un trueno. Evelyn sostenía a Arthur, respirando entrecortado, su cuerpo temblando, pero decidido. El niño estaba vivo, débil, pero vivo. El hombre intentó atacar a Rowan por la espalda, pero Evelyn gritó, «¡Detrás de ti!». Rowan giró a tiempo y hundió la espada en el pecho del traidor. El cuerpo cayó junto al río. Marienne, desesperada, intentó huir, pero Rowan la alcanzó. La furia en sus ojos era silenciosa y mortal. No necesitó matarla, solo arrastrarla de vuelta al castillo, donde los guardias la detuvieron ante toda la corte. Marienne fue desmascarada, humillada, derrotada. Arthur fue salvo. Cuando todo terminó, Evelyn estaba exhausta. Se sentó en el suelo del patio del castillo, respirando como quien vuelve da morte. Rowan se aproximó lentamente, sin el peso de la guerra, sin la espada, solo él. Se arrodilló delante de ella. «Tú me salvaste la vida 2 veces», dijo en voz baja. «Salvaste a mi sobrino, salvaste mi reino. No existe honra suficiente para eso. No existe título que sea mayor que tú». Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas ardentes. Rowan tomó sus manos. «Pero hay algo más fuerte, algo que ya no puedo negar. Te amo, Evelyn, con toda la vida que tengo». Aquel momento era la respuesta a todos los silencios, miedos y deseos reprimidos. Era el fin de la guerra dentro de ellos. Evelyn sonrió, un sonriso suave, lleno de alma. «Y yo te amo, Rowan». El duque la atrajo con delicadeza hacia sus brazos. No fue un beso de pasión feroz, fue un beso de destino. Semanas después, a corte testemunhó algo que jamás imaginó. La campesina que desafió a un castillo se convirtió en duquesa de Blackthorn. Arthur, sano, corrió a los brazos de ella durante la ceremonia. El pueblo celebró y el reino encontró paz. Evelyn, que un día estuvo perdida y sola, se convirtió en la mujer que salvó a un duque, a un heredero y a toda una nación. Y el amor de ambos permaneció como las leyendas, eterno, indestructible y escrito para siempre en las murallas de piedra. Espero que te haya gustado la historia de hoy.
Si te gustó, suscríbete al canal para no perder más historias como esta. Deja tu like y comenta abajo qué te pareció la historia. Y voy a dejar otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas hasta el próximo video.